Hermanos, muy buenas tardes, el Señor le bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es miércoles 29 de junio del 2022, hemos concluido ya con la gracia del Señor un nuevo mes, ¿verdad? Hemos concluido un mes en el que el Señor nos ha guiado a través de su palabra. Hemos estado estudiando grandes temas acerca de la iglesia y empezamos a estudiar la semana pasada acerca de los dones espirituales. Estamos en la lección 10 de nuestro material de fundamentos de la fe. Si usted lo está llevando con nosotros, ¿verdad? Estamos estudiando la lección 10 acerca de fundamentos de la fe. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Muy bendecidos, gracias al Señor por sus bendiciones en esta semana que ha caminado con nosotros. Hemos tenido un tiempo extraordinario en adoración, en la presencia del Señor. Y si usted pues puede congregarse con nosotros, reunirse a este tiempo de adoración y de estudio, sea usted bienvenido, acérquese. Si usted está conectado con nosotros también, bienvenido, ¿verdad? Vamos a ir al texto, ¿qué le parece? Acompáñeme al texto de 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 3. En lo que usted lo busca, vamos a compartir nuestras ligas, ¿verdad? Con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras partes, ¿verdad? Recuerde también que pues estamos nosotros compartiendo todos los días nuestro plan de lectura McChain, también nuestro segundo grupo de fundamentos de la fe que está allá en Xonacatlán. Saludos hermanos, saludos familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Y pues bueno, es una gran bendición compartir este tiempo en torno a la palabra del Señor. Estamos compartiendo nuestras ligas. Y recuerde que todo lo que nosotros estamos mandando, usted lo puede escuchar a través de Facebook, lo puede ver el día de hoy, lo puede ver en vivo, lo puede ver en otro momento, o lo puede usted ver a través de YouTube. Posteriormente, después de la sesión, lo podemos nosotros ver a través de YouTube. Y lo podemos ver escuchar a través de SoundCloud y de Spotify. Hace ratito estaba escuchando en la plataforma de Spotify, déjeme recordarle, que usted puede escuchar ahí algunos audiolibros que tenemos maravillosos. Tenemos uno de justificación y regeneración del pastor Charles Later. Tenemos un audiolibro fantástico acerca de la obra de la salvación. Escúchelos, ahí están, no los deje ahí en empolvados. Extraordinario audiolibro, usted lo puede ir escuchando cuando va a hacer sus actividades diarias. Tenemos también un audiolibro magnífico, ¿verdad? Leído por su servidor, del pastor Albert Mohler, acerca de la oración que revoluciona el mundo, un estudio acerca de la oración modelo de nuestro Señor Jesús, el Padre Nuestro. Unos libros extraordinarios, Hábitos de Gracia, también acerca de las disciplinas espirituales. Tenemos unos libros fantásticos y también este libro, ¿cuál fue el que estuvimos? En Manos de la Gracia, ¿verdad? En Manos de la Gracia del pastor Max Lucado, también maravilloso texto que hemos estado leyendo, que está en nuestra biblioteca, ¿verdad? En nuestra biblioteca audiovisual y audiodigital. De audiolibros de Ministerios Voz que Clama, y usted lo puede escuchar sin costo alguno. Entonces pues aproveche esos recursos maravillosos, ¿verdad? Para ser bendecidos en estos tiempos en los que necesitamos más de la palabra del Señor. Veo por ahí al pastor Juan Perea. Saludos hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. A ver cuándo nos visitas por acá. Ya sabes que no necesitas invitación, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a iniciar nuestro tiempo. A todos nuestros hermanos que nos acompañan allá en América Latina, también un fuerte abrazo, fuerte saludo, bendiciones. Y vamos a retomar nuestro estudio acerca de los dones espirituales. Acompáñame por favor, como dijimos, a 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 3. 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Le vamos a dar lectura todos juntos, ¿sale? Porque hace rato estábamos leyendo las lecturas y como que cada quien iba por su lado. Unos iban leyendo quién sabe qué versión, Peshita, Aramea, todos iban por su lado, ¿verdad? Otomí, ¿verdad? No sé qué versión andaban leyendo, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a prepararnos, ¿verdad? Vamos a leer todos juntos. Estamos leyendo la versión Reina Valera, ¿verdad? Si usted tiene otra no hay problema, pero léalo, ¿verdad? Con nosotros. 1 Corintios 13, versículos del 1 al 3 dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor,
Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta nueva reunión, Señor, de miércoles. Gracias, Señor, por mis hermanos, hermanas aquí reunidos, por mis hermanos, hermanas conectados, por mis hermanos, hermanas que ven, que comparten, que reproducen. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder escuchar, ver, leer, estudiar tu palabra con libertad, Señor. Padre Santo, a la hora de mirar los dones espirituales, ciertamente, como diría tu siervo Pablo, debemos anhelar los dones mejores, pero más allá de eso debemos anhelar la actitud correcta para usarlos. Señor, ciertamente nuestro corazón está caído, nuestra mente es corrupta, somos víctimas del orgullo, de la soberbia, de la vanagloria. Somos, Señor, constantemente empujados a la contienda, a la rivalidad. Señor, muéstranos el camino más excelente. Y ese camino solamente está en emular, en imitar el camino de Cristo. Padre Santo, muéstranos el carácter de Cristo para poder ejercitar los dones que tú nos has dado de la manera correcta. Solamente a través de esa manera podremos glorificarte en todo. Padre Santo, gracias por este estudio, gracias por este hogar. Gracias, Señor, por los recursos tecnológicos que tú nos permites tener. Padre Santo, bendice esta transmisión y que tú seas visto, reconocido y glorificado. No el hombre, no este ministerio, sino que tú seas visto y reconocido. Ahí, Señor, está la recompensa y ahí está la paga de nuestro esfuerzo, Señor. Padre Santo, gracias por este tiempo. Señor, ayúdame a mí, asísteme en mis debilidades y flaquezas para poder ser un expositor fiel. Y nos encomendamos a tu amor y cuidado en el nombre de Jesús en esta tarde. Y en su nombre decimos amén. Muy bien, pues la semana pasada iniciamos nuestro estudio acerca de los dones espirituales y empezamos a ver, ¿verdad? Acerca de este maravilloso tema, ¿verdad? Varias cosas. Primeramente vamos a recordar que los dones espirituales, ¿de dónde provienen los dones espirituales? ¿Quién los da? Dios, ¿verdad? Los dones espirituales, ¿verdad? Los dones, pues vienen de Dios, ¿verdad? Él los da, Él es la fuente. A pesar de que son diversos las operaciones, diversos los ministerios y diversas las gestiones que el Espíritu Santo manifiesta, ¿verdad? O ha manifestado a lo largo del tiempo, dice el capítulo 12, versículos 4 al 7, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, ¿verdad? Entonces vimos que la fuente de esos dones espirituales es Dios, ¿verdad? Ciertamente el Señor también ha dotado, hay personas que no son creyentes, que no son cristianas, que tienen habilidades, ¿verdad? Todas las cosas dadas al hombre, que son buenas, son dadas por Dios. Ciertamente, como dijimos la semana pasada, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen habilidades, verdad? Que tienen talentos, que no son creyentes, pero que tienen esas habilidades. Bueno, estos talentos también son dados por Dios, pero no están en el contexto de la iglesia. Porque dijimos que los dones espirituales tienen un propósito. ¿Cuál es? Edificar a la iglesia, ¿verdad? ¿Son dados a quiénes? ¿A los incrédulos? Solo a los creyentes, solo aquellos que han nacido de nuevo, solo aquellos que se han arrepentido verdaderamente, ¿verdad? Han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, aquellos que el Espíritu Santo ha hecho la obra del nuevo nacimiento en ellos, son los que pueden degustar, como diría John MacArthur, las delicias de un anticipo del cielo. Nosotros podemos disfrutar un pedacito del cielo, ¿verdad? A través de la iglesia y a través de los dones espirituales, ¿verdad? Ciertamente mientras esté aquí, como lo vimos en la lección anterior, la iglesia no es perfecta, pero el Señor ha dado estos dones para que la iglesia sea edificada, ¿verdad? Y dijimos, ¿verdad? Pues que el propósito de estos dones, pues es edificar a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia.
Es decir, que debemos ayudar ¿a qué? ¿Qué significa? Cuando decimos edificar a la iglesia, ¿a qué es lo que nos estamos refiriendo? Pues tenemos que ayudar no solamente a la construcción física, porque dijimos que el edificio no es la iglesia, sino es la asamblea de los creyentes, ¿verdad? Deberíamos nosotros trabajar a través de esos dones, sumar esos dones. Imagíneselo usted, que esos dones vienen a ser como el yeso, el martillo, el ladrillo, vienen a ser las herramientas, los materiales, ¿verdad? Que van a dar cuerpo y van a hacer crecer y embellecer, ¿verdad? Ese edificio espiritual que es la iglesia. Nuevamente insisto, porque esto siempre lo tengo que repetir porque es algo que se nos olvida. La iglesia no es un edificio, la iglesia son los creyentes. Entonces, mis dones, tus dones, los dones que el Señor nos ha dado, ¿son para qué? Edificar a la iglesia, pero en un sentido práctico, lo dijimos la semana pasada, debería de servir ¿para qué? Deberíamos de hacer ¿qué con esos dones? Para un bien común. Para un bien común, para un provecho, ¿verdad? Es decir, que yo tendría que a través de lo que el Señor me ha dado, ¿hacer qué? Pues hacer que crezca para que sean utilizados en la misma congregación. ¿Eso qué significa? ¿Sería qué? Fe. O sea, ponerlos ¿a qué? Práctica. Ponerlos en práctica, pero también sería ponerlos ¿qué? En servicio, ¿verdad? A trabajar, ¿verdad? Los dones, por eso es muy importante que siempre nos repitamos esto una y otra vez como creyentes y como asamblea de creyentes, como iglesia, no olvidarnos de que los dones son dados por Dios, es decir, los dones no son míos. Porque a veces la carne, el orgullo, el pecado te hace pensar que, es que el hermano o la hermana canta bien bonito y es que es porque... No, no, nada de eso. Si el Señor te ha dado algo, es de Él, es prestado, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, en este sentido, lo que tú tienes bueno es de Dios. Lo que tú tienes bueno es de Dios y por lo tanto debe de servir ¿a quién? A Dios. Y por lo tanto, pues nosotros sabemos que los dones espirituales fueron dados para edificar a la iglesia, ¿verdad? Ayudarla a crecer, ayudarla a madurar, ayudarla a crecer en santidad. Edificar no solamente es que venga más gente, eso es una parte, pero yo debería ayudar a motivar a mis hermanos, ayudarlos a crecer. Oye, ¿cómo estás? ¿Por qué no has venido? Oye, Dios te está usando mucho. Gloria a Dios por tu vida. Permíteme orar por ti. Oye, ¿qué necesitas? Mira, está esta ofrenda, hermano. ¿Cómo estás? Oye, ¿no tienes trabajo? Vamos a orar por ti. ¿Sí me estoy explicando? Sí. O sea, va más allá de una cuestión de proselitismo. Tiene que ver con el hecho de comportarnos básicamente como lo que somos, cristianos. Interesarnos por el hermano, la hermana. Eso es edificar la iglesia, ¿verdad? Eso es edificar la iglesia. ¿Qué más mencionamos acerca de los dones espirituales, verdad? Mencionamos, ¿verdad?, acerca de estas varias listas que vimos, ¿verdad?, la semana pasada, que desafortunadamente no podemos ser exhaustivos, ¿verdad?, porque nos llevaría más tiempo del que disponemos. Quizás, por ejemplo, como con el estudio de los ancianos o de los diáconos, nos llevaría un estudio en particular, ¿verdad?, que ya habrá tiempo, ya habrá momento para ver eso. Les recomendé también un libro acerca de Pablo Wickham, acerca de los dones del Espíritu, usted lo puede conseguir también. Y hablamos acerca de que estas listas de estos dones no son exhaustivas, ¿verdad? No son exhaustivas, pretenden mostrarnos esta diversidad y pretenden mostrarnos, ¿verdad?, estos dones que dijimos que hay, dones fundacionales, dones milagrosos, dones para el ministerio oral y dones de servicio y ayuda, ¿verdad? Que entran dentro de dos categorías que se les conoce como los dones, ¿qué? Los dones temporales y los dones permanentes, ¿verdad? Los dones temporales y los dones permanentes. La semana pasada pues vimos un poquito, ¿verdad? Un poquito acerca de estos dones fundacionales, estos dones temporales, ¿verdad? Que ciertamente existieron, ciertamente tuvieron una presencia importante, ¿verdad? Que tuvieron un propósito específico y fueron manifestados a través de ciertas personas, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada y que cumplieron un propósito, ¿verdad?, para la fundación y el establecimiento de la iglesia, pero en un determinado momento dejaron de tener ese protagonismo y esa relevancia. ¿Por qué? Porque como dice Efesios 2:20, el fundamento de la iglesia lo pusieron ¿quiénes? Los apóstoles y los profetas.
Por lo tanto, entonces establecemos que si vemos la iglesia como este edificio espiritual, tú no pones el fundamento de tu casa 3, 4, 5, 6 veces, lo pones una vez y ya, ¿verdad? Lo que el Señor les dio a los apóstoles y a los profetas a través de los milagros, a través de las sanidades, explicamos también eso la semana pasada, a través de las lenguas y la interpretación de lenguas, ¿verdad? Cumplió un propósito determinado en el primer siglo, en el establecimiento de la iglesia, y culminó, ¿verdad? Ahora, con esta cuestión no estamos nosotros descartando, ¿verdad? Quizás no hay un pasaje bíblico que nos apunte a descartar el hecho de que Dios pueda seguir obrando milagros, pero ya no los obra a través de una persona, ¿me explico? Sino ahora los obra de una manera soberana, como quiere, ¿verdad? Ciertamente platicábamos el hecho de que el Señor sana, ciertamente, todos aquí somos participantes de que el Señor nos ha sanado, ¿verdad? Ha intervenido en nuestra salud, pero no de la manera bíblica como la vimos la semana pasada, ¿verdad? De una manera instantánea, irreversible, ¿verdad? Sobrenatural. Ya no es eso, ¿verdad? Vimos el don de sanidades como un elemento, ¿verdad? Que se presentaba a través de Pedro, que es uno de los personajes que más manifestaba el don de sanidades. Y vimos que todos los que él tocaba, ¿qué eran? ¿Qué? Sanados. Hoy en día nos damos cuenta de que ciertamente está bien que tú ores por tu hermano o tu hermana que está enfermo, pero yo no le puedo sanar. No tenemos ese poder porque ciertamente muchas personas por las que oramos, pues sanan, algunas sí, y otras no lo sabemos. Incluso algunas personas fallecen, ¿verdad? Entonces eso significa que ese don ya no está en ejercicio, ¿sale? Pero Dios sigue sanando, Dios sigue obrando milagros, ¿verdad? Y el Señor nos sigue impulsando, ¿verdad?, a extender el Evangelio hasta lo último de la tierra, ¿verdad?, a través de estas enseñanzas. Y hoy vamos a ver acerca de los dones permanentes, es decir, los dones que ya están vigentes todavía en la iglesia del día de hoy, basado en estas listas que hemos estado estudiando. Acompáñame a la página 69, página 69. Alguien, por favor, si eres tan amable, ahí atrásito, ¿verdad? Así potente el cuadro que está en la página 69. ¿Nos puedes dar lectura, por favor? Los dones permanentes. Los dones permanentes son dados por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Subraya eso, por favor. Los dones permanentes son dados por el Espíritu para la edificación de la iglesia. Ahora, clase, ¿en qué se diferencian los dones permanentes, según esta definición, de los dones temporales? Regrésate a la 68. ¿Qué decía el cuadro de la página 68? Dice, los dones temporales fueron dados por el Espíritu Santo, ¿para qué? Confirmar el testimonio de los apóstoles. Es muy diferente, ¿verdad? Confirmar el testimonio de los apóstoles y los profetas. Ellos pusieron el fundamento, ¿verdad? Como lo dijimos hace un momento. Pero una vez que ya terminó esa labor, ¿verdad? Ya ahora solamente quedan estos dones permanentes que están para la edificación de la iglesia. Adelante. Estos estaban en la iglesia primitiva y todavía están presentes en la iglesia de hoy. Todavía están presentes en la iglesia de hoy. Ahora déjame decirte, esto es maravilloso. Yo sé que a veces nosotros quisiéramos, cuando leemos Hechos de los Apóstoles, ¿has leído Hechos de los Apóstoles? ¿Alguien aquí ha leído Hechos de los Apóstoles? Levante la mano. ¿No? Bueno, te voy a dejar por ahí, no una tarea, te dejo ahí una recomendación. Dicen los que saben, ¿verdad? Tú tienes que leer la Biblia, ¿verdad? Pero lee Hechos de los Apóstoles. A ver si alguien de aquí a la próxima semana se chuta los 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles. Ahí se los dejo de la tarea. Yo llevo 8 capítulos. Échele, ¿verdad? Llegó hasta la conversión de Saulo, prácticamente, ¿verdad? Chútense 28 capítulos, ¿verdad? Del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué les recomiendo leer Hechos de los Apóstoles? Porque realmente también incluso algunos especialistas bíblicos dicen que son los hechos más bien del Espíritu Santo, ¿verdad? El que se lleva el protagonismo completo en Hechos de los Apóstoles, incluso desde el primer capítulo, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Desde la etapa fundacional de la iglesia, el Espíritu Santo ha cobrado un señorío completo en la vida de la iglesia.
Déjame decirte algo, el Espíritu Santo es importante en la vida de la iglesia, es vital, no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Por eso el Señor prometió que el Espíritu Santo iba a venir a nosotros, que no nos iba a dejar huérfanos. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso el acontecimiento de Pentecostés es importante, porque Pentecostés es el nacimiento de la iglesia, es el cumpleaños de la iglesia, ¿verdad? Porque ahí nació. Ahí nació la iglesia. Y tú vas a ver que estos hombres, estos pobres hombres, porque hay que decir que eran pobres hombres, porque ciertamente eran pecadores igual que tú y yo, eran débiles al igual que tú y yo, incluso eran también ignorantes al igual que tú y yo. Se asombraban los religiosos de su tiempo y decían de Pedro y de Juan, dicen, ¿de dónde sacaron estos esta sabiduría? Eran pescadores, no sabían nada. Y el Señor les dio les dio a través de los dones, les dio la capacidad de predicar con vehemencia, les dio la capacidad de hacer estas señales y milagros. Cuando tú y yo leemos Hechos de los Apóstoles, decimos, ay, suspiramos, decimos, ¿cómo nos encantaría ver que la iglesia otra vez fuera igual? ¿Cómo nos encantaría otra vez que se convirtieran 3,000 personas de una sola vez? ¿Cómo nos encantaría ver? Ciertamente Dios sigue obrando a través de la predicación, se siguen convirtiendo personas todos los días. ¡A Dios la gloria! Todavía hay personas que vienen a las aguas del bautismo. Todavía hay comunidades que están siendo alcanzadas por misioneros. Mientras hoy estamos hablando, hay personas que hoy, en lugares donde nunca se ha escuchado el evangelio, lo están predicando. Hoy todavía hay personas que están dando su vida y su tiempo para llevar el evangelio a lo más recóndito de la tierra. Todavía Hechos de los Apóstoles no ha concluido. Todavía continúa. Y todavía, si tú lees Hechos de los Apóstoles, vas a ver que el mundo está en oposición contra la iglesia. El mundo está constantemente atacando a la iglesia. Eso no ha terminado. Todavía la iglesia está bajo ataque. Y todavía la iglesia, de sus entrañas, de su corazón, del seno de la iglesia, todavía se levantan lobos vestidos de ovejas. Todavía hay falsos maestros, falsos profetas, ¿verdad? Todavía en nuestros tiempos hay estos ataques, estas herejías. Todavía hay falsas enseñanzas. Todavía hay esas cosas. ¿Sí me estoy explicando? Cuando tú lees Hechos de los Apóstoles, que lo vas a leer, yo sé que sí, te vas a dar cuenta de que el pulso del poder de Dios está en la iglesia. Está en la iglesia. Pero la iglesia sin el Espíritu Santo no puede hacer nada. La iglesia sin dones espirituales no tiene absolutamente nada que ofrecer, nada que aportar. Los apóstoles y los profetas aportaron un testimonio poderosísimo en el primer siglo, pero ahora lo que tú y yo tenemos es aún más rico, es aún más abundante, es aún más importante, porque lo que tú y yo tenemos ahora está completo, ya no necesitamos más. Toda la revelación que necesitamos ahora está en las Sagradas Escrituras. El canon, es decir, la regla o la medida, apunta por ahí, por favor. La palabra canon significa regla o medida. El canon de las Escrituras ha sido cerrado. Fuera de este libro, si alguien me dice que necesitamos más revelación fuera de este libro, entonces estamos diciendo que la palabra de Dios está incompleta, que no necesitamos más. ¿Verdad? Me encanta Apocalipsis. Apocalipsis nos dice que no necesitamos más. Incluso dice que hay de aquellas personas que agreguen o quiten de esta profecía. Fíjate lo que dice Apocalipsis 22:18. Dice el Señor Jesús: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno, ¿qué? Añade. Es decir, le agrega cosas. Luego dice en el 19, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, esto porque es muy importante, porque hoy en día, incluso fuera del tema de los dones espirituales, nosotros debemos de tener presente una cosa: todo lo que Dios nos ha dicho está contenido aquí. Todo. No por nada este sagrado libro ha sobrevivido 2022 años.
Lo que tú tienes en la mano no es un libro que se escribió ayer. Lo vimos en nuestras primeras sesiones, ¿se acuerda? La Biblia tiene más de 1500 años, un proceso larguísimo. Muchos autores, muchos idiomas, ¿verdad? Pero aquí dice, si alguno que añade, va a haber consecuencias. Y si alguno que quita. Entonces, es por esa razón que yo le quiero animar, no a lo que les decía, ¿no? La otra semana, yo no les voy a decir lo que sí o lo que no, les voy a decir lo que está escrito. Lo demás ya se lo dejo a su criterio, ¿verdad? Yo me atengo a lo que está aquí. Yo no le puedo sumar, ni le puedo, ¿qué? Quitar. Es por esa razón que nuestra conciencia, como diría Martín Lutero, debe de estar cautiva de la palabra de Dios. Hermano, ¿cuáles son los dones permanentes? ¿Cuáles son los dones vigentes en la iglesia del día de hoy? Dones permanentes. Ok, vamos a verlos poco a poco, no vamos a ser muy exhaustivos porque quiero que lleguemos a una aplicación práctica, ¿verdad? De este listado que nosotros vimos la semana pasada, vamos a enumerarlos y vamos a ver fundamentos bíblicos de estos dones. Y vamos a ver cuál es el ejercicio y la aplicación de estos dones el día de hoy, ¿ok? Vamos a ver, como punto número uno de los dones principales permanentes, presentes en la iglesia de hoy. Vas a ponerle ahí, número 1, vas a ponerle profecía. Ahorita te voy a explicar. Y vas a ponerle en diagonal, vas a ponerle predicación. Hermano, ¿por qué dices que la profecía es igual a la predicación? Bueno, tú estás leyendo conmigo el manual, ¿verdad? ¿Quién tiene manual? ¿Quién trae manual? Ya, tache, ¿eh? Hay tache, qué bárbaros. Y sí lo tienen, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde está? Ay, pues ahí se las encargo. ¿Sale? A ver, dice, predicar es decir o declarar las escrituras. Profecía no significa, ¿qué dice? Necesariamente anunciar el futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el profeta no era alguien que solamente veía el futuro, sino era alguien que traía, ¿qué? Un mensaje. Era un mensajero. Todos los profetas decían, esto dice el Señor. Entonces tú debes entender al profeta más que un adivino. Los profetas del Antiguo Testamento no eran adivinos. Los profetas del Antiguo Testamento eran mensajeros, heraldos. ¿Sí sabes lo que es un heraldo? ¿Viste Shrek 2? ¿No viste Shrek 2? Préstale tu cuenta de Netflix, por favor. Bueno, si han visto en las películas, ¿verdad? Le pongo ese ejemplo porque es más común, ¿verdad? Cuando llegaba el rey, o cuando va a llegar el rey, él no llegaba nada más así, ¿verdad? ¿Tú sí has visto Shrek 2? ¿Verdad? Te voy a poner un ejemplo muy pictórico, ¿verdad? Que cuando llegan a darle el anuncio a Fiona, ¿verdad? Al pantano, ¿quiénes llegan? ¿Llega el rey? No, ¿Quiénes llegan? el paje. Llega, ¿verdad? Todos los pam, 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 y ponen una alfombra y viene ¿qué? El heraldo, ¿verdad? El mensajero, es decir, oye, pues te invitaron a casa de tu papá a comer, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero un heraldo es eso, alguien que va a anunciar, viene en nombre del rey y viene a anunciar la voluntad del rey y lo que el rey quiere. ¿Me explico? Esto es algo muy importante que debemos de tener presente, sobre todo al reconocer la labor profética, porque la labor profética es una labor de llevar el mensaje. Ahora, hoy en día nosotros ya sabemos que la palabra de la profecía ha quedado ¿qué? Sellada, ya no hay más. Aquí lo acabamos de leer, ya no se le puede agregar, ya no se le puede quitar. Ya todo lo que nosotros necesitamos y debemos en fe, en práctica, en conducta está aquí. Ahora, entonces, ¿por qué me dices que está vigente la profecía? Bueno, porque ciertamente nosotros hacemos una labor profética a la hora de anunciar la palabra profética. ¿Me explico? Es decir,
Estaba leyendo ayer un capítulo maravilloso de un libro del pastor Miguel Núñez que se llama De Pastores y Predicadores. Te lo recomiendo ampliamente. Y hay un capítulo que habla acerca del pastor y su función profética. El pastor no es un profeta. Ya los profetas no existen. Pero nosotros hacemos, tú y yo como cristianos, incluso sin ser pastores o predicadores, hacemos una labor profética en la medida en la que, ¿qué? Anunciamos la palabra de la profecía. ¿Por qué? Porque tú y yo no nos estamos inventando nada. Cuando tú compartes el evangelio, ¿qué estás compartiendo? ¿Lo que está qué? Lo que está escrito. Entonces, por decir algo, mi hermano David dice, va a platicar con alguien, o alguien, un cliente, alguien le dice, oye, vengo a traer la palabra del Señor. Mira, el Señor te dice, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Él está haciendo en este momento una labor profética. ¿Por qué? Porque está anunciando la palabra del rey, es un mensajero del rey, pero sobre todo la palabra profética contiene elementos particulares. La predicación, la labor que nosotros hacemos de predicar, contiene 3 elementos. Y esta no es clase de homilética, ¿verdad? La homilética es la disciplina que se encarga de la manufactura del sermón. Los predicadores tienen que saber cómo hacer un sermón. Una introducción, sus puntos, su conclusión. Acompáñame, por favor, a 1 Corintios capítulo 14. Ahí donde nosotros empezamos, vamos a volver ahí. Capítulo 14. Yo quisiera, si hay la oportunidad, de que leyéramos el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14. Pero nos va a llevar más tiempo del que disponemos, ¿ok? Te lo dejo de tarea también. Lee el capítulo 12, 13 y 14 de 1 Corintios. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie, ¿qué? Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 3, aquí es lo que te quiero decir. Pero el que profetiza, es decir, el que habla la palabra del rey, en la palabra de Dios, el que trae el mensaje de Dios, ¿habla a quién? Para, fíjate muy bien, aquí hay 3 elementos que tú debes de conocer de la palabra profética, de la palabra de predicación. El que predica, el que lleva el mensaje del Señor, debe de tener consciente esas 3 partes fundamentales. Cuando tú vas a predicar, si mi hermano en algún momento lo invitan a predicar, él tendría que contener esos 3 elementos. Yo te animo a que tú veas, a que tú te metas a revisar los profetas del Antiguo Testamento y vas a ver que todos, sin defecto, es más, hasta el Señor Jesús, contenía estos 3 elementos de su enseñanza de predicación, de su enseñanza profética. Dice que debe de contener, ¿qué? Edificación. Edificación. ¿Qué más? Exhortación. Y consolación. Y consolación. Es decir, la predicación, la palabra de llevar el mensaje de la profecía del Señor, que no es ver el futuro necesariamente. Oye, pero ¿por qué los profetas vaticinaron cosas futuras? Bueno, porque la palabra de Dios es eterna. Y porque ciertamente la aplicación de esa palabra profética tenía cumplimiento en ese tiempo y más allá del tiempo. Si tú observas, por ejemplo, Isaías 61, el profeta Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a publicar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Dice el versículo 1 y versículo 2. Ahora, cuando tú vas al Nuevo Testamento, el Señor Jesús, cuando se presenta en la sinagoga, abre el rollo del libro de Isaías y lee este texto de Isaías. Pero fíjate muy bien, si tú observas el texto, él va a leer el capítulo 1. El Espíritu de Jehová el Señor me envió para predicar buenas nuevas, a libertar a los cautivos. Y él dice en el capítulo, dice, a publicar el año de la buena voluntad del Señor. Ahí se quedó.
¿Por qué no lo leyó completo? Porque lo que se estaba cumpliendo proféticamente, se estaba cumpliendo ahí con él, en ese tiempo, en ese momento. ¿Sí me explico? Pero todavía no ha venido el día de venganza del Dios nuestro. Si te das cuenta, el Señor Jesús, de una manera, nos está mostrando la aplicación eterna de la palabra de Dios. La aplicación de la palabra tenía aplicación en su momento, es decir, los lectores de la profecía tenían aplicación en su momento. Los lectores al día de hoy, tiene aplicación el día de hoy la palabra del Señor. Y tendrá aplicación la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es eterna, no está sujeta al tiempo. Ahora, cuando nosotros hablamos de hablar la palabra de profecía, es decir, la predicación de la palabra, tiene que contener estos tres elementos: edificación, exhortación y consolación. ¿Por qué? ¿Por qué crees que debe contener estos tres elementos? Para que no te duermas. Brenda, ¿por qué crees que necesitamos edificación en la predicación? A ver, ¿alguien más? Échele. Ahora muy calladitos todos. Que completo el sermón y no nos falte ningún punto. Para Bueno, tener una base. claro, exactamente, ¿verdad? Porque nos va a poner ¿qué? Nos va a dar bases, ¿verdad? Nos va a dar sustento, ¿verdad? La edificación es importante, ¿por qué? Porque nos va a brindar lo que necesitamos para crecer, ¿ok? La predicación debe de contener edificación porque nos va a dar la doctrina que nosotros necesitamos para crecer. La predicación debe de contener exhortación, ¿por qué? Porque es para que lo sepan, para que tengan conocimiento de la palabra. Pues necesitamos también, ¿verdad? La exhortación no es solamente regañar. Nosotros a veces pensamos, te exhorto, te regaño. No, ahorita lo vamos a platicar también. La exhortación tiene que ver con este llamado, ¿verdad? Un llamado, ¿verdad? Una exhortación, un acompañamiento, ¿verdad? A los que están también caídos o a los que están también en rebeldía, ¿verdad? Nosotros debemos de llamar a los que están lejos, a los que están en rebeldía, en desobediencia, ¿verdad? A la obediencia. Es la exhortación, ¿verdad? Entonces, cuando hay predicación, pues tenemos que también, ¿qué? Bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero el Señor es el que hace la obra, ¿verdad? El Señor es el que, ¿qué? Consuelo. ¿Verdad? Alguien dígame, por favor. Es más, tú vas a esta reunión, vas a otra reunión, vas a la reunión que sea. El Señor te habla, te exhorta. El predicador, el maestro bíblico que esté hablando, solamente por el hecho de estar exponiendo la palabra del Señor eres exhortado acerca de aquello en lo que estás faltando o en lo que estás tropezando. ¿Sí o no? Sí. Amén, sí. La predicación debe de contener exhortación. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo te corriges? Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso de todo? Que no solamente se quede en darte información y doctrina, no solamente se quede en regañarte o en exhortarte. Sí, porque ya no les puedo quitar, de verdad te lo juro que de verdad, no les puedo quitar de la cabeza que uno predica y parece que me está persiguiendo toda la semana. No, te lo juro que no. Te lo juro que no hago el estudio pensando, ¿qué hiciste en la semana? De verdad que no. Es Dios. Sí. El que habla a través de usted. No sé, ¿no? Hay un post que dice, no te enojes con el pastor, pues él nada más está haciendo su chamba, ¿no? El Espíritu Santo es el que te conoce, ¿a mí qué, no? Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso de todo? Y también tú lo has experimentado en la predicación de la palabra. Nos consuela. Predicadores y las personas que se dedican a la predicación o que les interesa la predicación, revisen estos tres elementos bíblicos: la edificación, la exhortación y la consolación. La predicación debe de contener esto. Y esto es algo que está presente, vigente el día de hoy en la vida de la iglesia. ¿Sale? Charles Simeon, el famoso maestro de predicadores, decía que la predicación debe de humillar al pecador y exaltar al Salvador. Ahí te lo dejo para que... Frase muy buena, ¿verdad? Acerca de la predicación. Muy bien, ahora vamos a ver el basamento bíblico de este elemento, de este don presente, permanente de la profecía o la predicación. Acompáñame, ya lo vimos, ¿verdad? Hace un momento, 1 Corintios 14, pero ahora vamos a ver
unos versículos más. Nos quedamos en el 3, ¿verdad? Sí. Pero el que profetiza a los hombres habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Presta mucha atención. Y aquí está estableciendo un contraste, porque los corintios le daban más realce al asunto de las lenguas, y hoy en día se exacerba mucho el elemento de las lenguas. Pero fíjate lo que está diciendo aquí el texto. No es mi opinión, no soy yo, no te enojes conmigo. Dice, pero el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? A sí mismo se edifica. Pero el que, ¿qué? Profetiza, ¿Qué dice? Edifica a la iglesia. Yo quiero que tú me digas qué es más importante. edifica a la iglesia. Ahí te lo dejo. Ahí está. Ahí está escrito. Fíjate más adelante, versículo 5. Así que, en ese contexto, dice Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. ¿Por qué? ¿Qué dice? Mayor es el que profetiza que el que hable en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Nuevamente, volvemos a establecer el punto de partida. ¿Qué es lo más importante en los dones espirituales? La edificación de la iglesia. Si yo no entiendo lo que estoy escuchando, no es edificada la iglesia. Fin de la historia. Si no hay interpretación, y una interpretación que realmente sea fiable, yo no puedo estar consciente de lo que estoy diciendo. Amén. ¿Me explico? Entonces, en esta parte, fíjate lo que está diciendo, es mayor la profecía, mayor, está dando más relevancia a este don. ¿Ok? Acompáñame en la misma carta, regrésate al capítulo 1, versículo 21. Primera a los Corintios 1, 21. Pablo aquí está hablando acerca del poder de la predicación. Pablo aquí está hablando de qué es del poder de la palabra de la cruz. Déjame darte un poquito de contexto. En el capítulo 1, que es el que vamos ahorita a leer, antes de dirigirse a la iglesia de Corinto, Pablo estuvo en Atenas. De hecho, tú puedes ver el testimonio de Pablo en Atenas en Hechos capítulo 17. Pablo está en Atenas y él se dirige a los epicúreos y a los estoicos, y él les empieza a predicar un sermón excelentísimo, sumamente erudito. Y cuando les habla de la resurrección, ¿qué cree que hace? ¡Ay! Gracias Pablo, cuídate. Y él dice incluso que cuando fue a ellos, cuando se presentó con los corintios, él estaba en temor y temblor. Que él realmente, imagínate, yo nada más quiero que pienses una cosa. Imagínate que eres Pablo, que tienes una preparación de doctorado, de posgrado, o sea, que has tenido una preparación extraordinaria, pero que ahora como predicador del evangelio, tú te des cuenta de que eso no te sirve. No te sirve. O sea, él se fue a sentar, fue a predicarles a los hombres más cultos de su tiempo. Es como si se hubiera parado en Harvard, en Yale, y les vengo a traer el evangelio. Yo quiero preguntarte, ¿tú te irías a parar a Harvard o Yale a predicarles? Porque dices, me van a hacer unas preguntas que no sé ni por dónde la voy a... No se voy a hacer por dónde. Y Pablo fue humillado en su orgullo erudito, y él mismo dice que no quiso saber otra cosa con los corintios, nada más que a Cristo crucificado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que él se peleó con su preparación? No, su preparación le sirvió mucho, pero su predicación se enfocó principalmente en presentar el evangelio, solamente a Cristo. Te voy a leer esta parte. Quiero que me acompañes, por favor. Estamos en el capítulo 1 de Primera a los Corintios. Capítulo 1 de Primera a los Corintios. Sí, porque Corintios nada más tiene 16 capítulos. Primera a los Corintios, capítulo 1. ¿Sale? Y vamos a ir a la sección del capítulo 18 al capítulo 31, del versículo 18 al 31. Te lo voy a leer, sígueme con la vista. ¿Estás conmigo? Sí. Dice, porque la palabra de la
Cruz. Fíjate lo que está diciendo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, di amén. Esto es a nosotros. ¿Qué es para nosotros la palabra de la cruz? Poder de Dios. Y él va a citar las escrituras. Dice, pues está escrito. Primera de los Corintios 1:19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé ¿qué? El entendimiento de los entendidos. Pablo está aquí haciendo una pregunta. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hoy observa a las grandes mentes del mundo. Observa a Stephen Hawking. Observa a estas personas que han contemplado profundidades de sabiduría. Y cuando tú les presentas el evangelio no lo pueden creer. Son personas brillantes, son más listas que tú y yo juntos. Y que todos juntos aquí nos dan la vuelta. Son muy inteligentes. Pero no pueden creer la palabra, que es tan sencilla de creer. Se les hace muy simple. Por eso pregunta Pablo, ¿dónde está el sabio? No hay. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador, los oradores de nuestro tiempo? ¿Dónde están? Ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Fíjate lo que está diciendo el versículo 21, que es el que te quería llevar. Pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿en la sabiduría de quién? De Dios. El mundo, fíjate lo que dice, no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No es por mucho estudiar, no es porque tú vayas a estudiar teología, no es porque tú vayas a estudiar física cuántica, que tú vas a conocer más a Dios. Hoy hay personas que tienen doctorados y no pueden creer. No pueden. En la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Pero fíjate lo que está diciendo aquí. Agradó a Dios, ¿qué dice? Agradó a Dios salvar ¿a quiénes? A los creyentes. Es decir, ¿a quiénes? A los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Nosotros. ¿Pero qué hacen los creyentes? ¿Por qué son creyentes? Porque escuchan su palabra. ¿Eh? Porque creen. ¿Agradó a Dios salvar a quiénes? ¿A los intelectuales? No. ¿Agradó a Dios salvar a los muy inteligentes? No. ¿A los genios científicos? No, oramos porque se salven. ¿Sí me explico? Pero ¿agradó a Dios salvar a quiénes? A los creyentes. Solamente a los que creen. A Dios le agradó salvar solamente a los que creen. Amén. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Déjame decirte algo. Lo que nosotros predicamos para los demás es locura. Sí. ¿Estás loco? Así dice. ¿Qué? Hoy de verdad, y yo sé que tú estuviste junto, si tú eres un fiel creyente en Jesucristo, si tú eres un hijo, hija de Dios, yo sé que hoy, esta semana fue una semana muy incómoda para todos nosotros, porque la televisión, las redes sociales, en la calle, todo está plagado, infestado de información errónea. Y hoy resulta que los locos somos nosotros. Sí. Hoy resulta que por el hecho de decir, sí, listo, ya lo voy a decir, cancélame, que un hombre es un hombre, no importa lo que se vista, se haga, se disfrace, lo que se opere, lo que se imagine, y que un hombre es mujer, no importa lo que se haga, se disfrace, se imagine. O sea, por ese solo hecho ya estamos locos, por defender la creación de Dios. El modelo original. El modelo original. Ya por ese solo hecho lo que tú y yo predicamos es locura. Es más, hay personas que me han dejado de hablar, amigos, personas estimadas en el Evangelio, por esto. Ya no me escriben. Porque, pues, ay, es que amor es amor. No, no. Y platicaba con mi esposo hoy en la mañana acerca de eso. Es como si yo dijera, pues, entonces, si lo que ellos hacen es correcto, entonces, pues matar también es correcto, ¿no?
Entonces imagínate que tú hoy te despiertas, sales a la calle y ves en un espectacular, pues vamos a matar, ¿no? Matar es vida. Tú dirías, ¿no? Si empezaras a ver comerciales, róbale a tu vecino. Es bien emocionante. Y eso lo Hoy en día, si tú nos reímos porque decimos, es absurdo. Pero te voy a decir una cosa, no va a tardar mucho tiempo en que eso suceda. No va a tardar mucho tiempo en que eso suceda. El pederastra ahorita va a ser más fuerte, porque ahorita con eso de que hombre con hombre, les van a permitir a los niños que no tienen nada de malo amar a un hombre que le gusta. Y a lo que voy es a esto, o sea, ciertamente en este sentido, hoy en día tenemos que ser más radicales acerca de lo que está escrito. Hoy tú y yo, para los que están allá afuera y los que creen todo esto, estamos locos. Somos unos religiosos, fanáticos, fundamentalistas, y hoy podemos reunirnos con libertad, pero mañana vamos a ser perseguidos por esto. Pastor, eso viene como descifrado en el libro de los Romanos. El capítulo 1 habla acerca de que prefirieron entregarse a esas pasiones, ¿me explico? Pero a lo que quiero llegar con todo esto es a que el mensaje que traemos es una locura. No lo creen, no lo pueden creer. Acompáñame por favor a 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿Ya te aburriste? No. Muy bien, porque apenas vamos a empezar. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿Ya estás ahí conmigo? Muy bien. Nota por favor el énfasis del apóstol Pablo sobre lo que es más importante. Más importante. 2 Timoteo 4, versículo 1. Fíjate lo que está diciendo. Le dice a Timoteo, te encarezco, es decir, te encargo, te encomiendo. Esto es muy importante. Te encarezco. Fíjate delante de quién. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Y el pobre Timoteo. O sea, te estoy encargando. O sea, lo que te estoy encargando está delante de Dios y del juez que nos juzgará a todos. Esto es muy importante. ¿Qué le está encargando a Timoteo? Versículo 2. Que prediques la palabra. No le dice, te encarezco, Timoteo, que hables en lenguas. Te encarezco sanidades. Te encomiendo que hagas milagros. Que hables lenguas. No. ¿Te encarezco qué? Que prediques la palabra. Porque es muy importante la predicación de la palabra. Estaba escuchando una charla de pastores y había una pregunta que le hacían en este panel y le preguntaban a uno de los pastores, le decían, citando una frase que se le alude a San Francisco de Asís: predica con tu vida y si es necesario usa palabras. Y uno de los pastores decía, esto es una tontería. ¿Por qué? Porque el mensaje de la predicación necesita ser predicado. ¿Cómo la gente? O sea, si tú vives una vida a la luz del evangelio, qué padre, que está muy bien. Pero tú necesitas predicar ese mensaje. Si no, pues, ¿cómo lo van a saber? ¿Cómo irán si no hubiera quien predique? Necesitamos que haya más personas que prediquen el evangelio. Necesitamos que se escuche en todos lados, como diría el profeta. Toca trompeta en Sión, en las azoteas, que todo mundo sepa que Cristo vive y reina. Eso es lo que necesitamos. No quedarnos más calladitos. ¿Verdad? Ahora, ciertamente Dios le ha dado esa capacidad, ese don de predicación a ciertas personas en particular, pero todos somos llamados a predicar. ¿Sale? Ok. Fíjate lo que dice. Que prediques, ¿qué? ¿Tus testimonios? No. ¿Tus sueños? No. ¿Tus visiones? ¿Tus experiencias? Que me cuentes, que cuentes chistes. No, dice, predica ¿qué? La palabra. No más y no menos. Fíjate lo que está diciendo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Redarguye.
Es decir, a través de la predicación, que contiene este elemento de exhortación, pues nosotros ¿qué? Trabajamos para que las personas ¿qué? Se sientan mal con su pecado y se arrepientan. ¿Me explico? Redarguye, ¿qué dice? Reprende. Mira, no hubo amenes. Reprende, ¿qué dice? Exhorta. Todas las cosas que a nadie le gustan hoy. Aquí le dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra a Timoteo, dice, redarguye, reprende y exhorta. Mira. Nadie dice amén. Pero fíjate también con qué le dice también a Timoteo, dice, con paciencia y doctrina. Eso es lo que necesitamos hoy todos los que predicamos la palabra. Necesitamos paciencia y necesitamos doctrina. A veces abundamos de paciencia, pero carecemos de doctrina. A veces tenemos mucha doctrina y carecemos de paciencia. Ore por nosotros, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar, ¿sale? Entonces, también nos vamos a ver el don de enseñanza. ¿Será lo mismo la predicación que la enseñanza? A ver, voy a preguntar a los de acá porque si usted está despierto y está conmigo aquí, póngame ahí en los comentarios, ¿será lo mismo la predicación que la enseñanza? Ahí póngamelo, por favor, ahí en las preguntas. Clases, ¿será lo mismo la predicación o la enseñanza? No, ¿Por qué no? porque puedes leer la palabra y no le entiendes, entonces necesitas a alguien que te lo explique. O Dios Ok. mismo te aclara a veces. Ok. Que lees. Muy bien. Vamos a meditar acerca de esto. Y te voy a pedir que me acompañes. Fíjate lo que está diciendo aquí. Vamos a leer la definición que viene aquí. ¿Sale? Si quieres escribirla. Dice, enseñanza. La habilidad de enseñar. Wow, qué profundo. La habilidad de enseñar. ¿Te acuerdas cuando ibas a los diccionarios? ¿En la secundaria? Sí. Enseñanza. Habilidad de enseñar. Bien, Larus, ¿eh? Gracias, me serviste de mucho. Enseñanza. La habilidad de enseñar la palabra de Dios. Presta atención. Lo que decía hace un momento. A fin de que los que escuchan entiendan el sentido de las escrituras en la misma forma que el autor tuvo en mente. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, hacer entendible el mensaje. El predicador, te lo voy a poner así. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, ¿es una predicación? ¿O es una clase? ¿O es una enseñanza? Es una enseñanza, ¿Por qué? porque nos está explicando la palabra. Ahora, cuando tú vas a la iglesia, cuando tú vas a una predicación del domingo, muy rara vez, salvo muy contadas excepciones, no vas a ver esta interacción. ¿Sí me explico? Alguna vez le preguntaron al famoso expositor británico Martin Lloyd-Jones, al doctor Martin Lloyd-Jones, le preguntó un muchacho, un estudiante, le dijo, ¿cuál es la diferencia entre predicación y enseñanza? Martin Lloyd-Jones no le dio una muy buena respuesta, pero básicamente le dijo, querido muchacho, si no sabes la diferencia es porque nunca has escuchado una predicación verdadera. La predicación es teología en llamas. ¿A qué es a lo que se estaba refiriendo Martin Lloyd-Jones? La predicación es la declaración de las Escrituras, de esto dice el Señor, fin de la historia. Ahí no hay un momento de, a ver, me voy a detener. Ahora, ciertamente en la predicación hay una labor de enseñanza. El pastor o el predicador tiene que ser maestro. Pero no muchas veces el maestro es pastor. ¿Sí me estoy explicando? Es requisito, lo vimos en 1 Timoteo capítulo 3, que sea apto para enseñar, ¿verdad? Para que una persona pueda ser pastor necesita tener la capacidad de enseñar, pero no todos los que son maestros son pastores. Porque quizás no tienen el don de predicación. ¿Sale? Entonces, volviendo a este punto de la enseñanza, es hacer clara la enseñanza. Acompáñame a 1 Corintios 14, 19. 1 Corintios 14, 19.
Ah, ya vi, no es lo mismo. Sí, ya leí. Ok. Gracias por acompañarnos por allá, en la distancia. Ok. Primero los Corintios 14, 19. Dice el texto. Pero en la iglesia, ¿estás conmigo? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Nuevamente esto está dicho en el contexto de la controversia de las lenguas. ¿Ok? Dice, pero en la iglesia, escribe Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Es decir, necesitamos entender que es más importante hablar 10 palabras. Dice, no, mira, fíjate, me pasé 5 palabras. Se prefiere hablar 5 palabras que sean comprensibles para poder, ¿qué? Enseñar a otros que 10,000 sin entendimiento. Sin entendimiento. Es muy importante la enseñanza. ¿Sabes de lo que carece hoy la iglesia? Hoy carece de comprensión de muchas cosas. En todos lados, en todas las denominaciones. A veces, ciertamente, yo sé que hay pastores, yo sé que hay personas bien intencionadas en la iglesia que no se dan el tiempo de enseñar, el tiempo de explicar. Dan por sentado que si tú lo sabes, no lo sabes bien y ya, se acabó, vamos, termina el culto y bye. Se acabó el asunto. No hay este tiempo de enseñanza. Muy pocos lugares hay esos. Y en los que los hay, pues hay que aprovecharlos, ¿verdad? Todavía el Señor está levantando este espíritu y este don de la enseñanza en personas, ¿verdad? Y es algo que debemos apreciar. Acompáñame a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Pablo le dice a Timoteo acerca de la importancia de esto. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y para leer este versículo quiero contarte una pequeña historia, anécdota, no es mía, me la contaron. Un amigo y mentor me comentó esta historia. Que en algún momento un pastor, cuando iba a ser evaluado por el consistorio de su iglesia para ser nombrado al ministerio, entre los sinodales, entre los que lo estaban evaluando, nada más y nada menos estaba el doctor John MacArthur. Yo no hubiera querido estar en las chanclas de ese hermano. Definitivamente. O sea, en tu tesis para defender en tu momento para defender tu tesis, nada más y nada menos está el John MacArthur. Bueno. Y entre las preguntas que le dice, bueno, ¿qué es lo más importante para un pastor en el ministerio? Y este joven le dice, predicar la palabra. Sí, eso es lo más importante, pero como pastor, ¿qué es lo más importante que tú tienes que hacer? Llevar el evangelio hasta todo lugar. Sí, pero eso forma parte de lo que tiene que hacer todo cristiano. Ok, qué bueno que quieras predicar, pero ¿qué es tu labor como pastor? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Bueno, después de muchos vericuetos, para no poder responderle, John MacArthur le cita este texto de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo importante, lo que él tiene que hacer. Le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros tenemos los ancianos de la iglesia, los pastores de la iglesia, tenemos que entrenar a otros para enseñar. Por decir algo. Si hoy, con lo que tú ya sabes, tú ya puedes enseñarle a otros, ¿estás de acuerdo? Sí. A lo que tú ya sabes. ¿Me explico? Eso es muy importante. Nosotros tenemos que fomentar, tú tienes que fomentar, esto no solamente es para pastores, esto es para todos los que hemos creído en Cristo. Tú tienes que enseñarle a tus hijos, lo que platicábamos hace unas semanas. Tú les has enseñado a tus hijos, a tus familiares, el Señor te tiene que dar ese don de enseñanza. Tú no tienes que obrar. Hay personas que lo tienen, hay personas que no lo tienen, pero todos tenemos que hacer la labor de enseñar. Hay personas que les sale mejor, ¿no? Hay personas que enseñan muchísimo mejor que yo y yo quisiera enseñar mejor que ellos, ¿no? Es a lo que quiero llegar. Tenemos que hacer clara la enseñanza de las Escrituras y más en este tiempo de confusión, ¿sale?
Que el Señor siga levantando hombres fieles, personas idóneas, para enseñar también a otros. Vamos a ver también el don de fe. ¿Le puedes dar lectura, por favor, allá atrásito, si eres tan amable? Sí. Una fe que realmente cree en Dios puede hacer grandes cosas a pesar de los tremendos obstáculos e imposibilidades humanas. John MacArthur llama a este el don de la oración. El don de la oración. Entonces yo te voy a pedir que si lo estás apuntando, tú le pongas aquí fe, pero lo pongas ahora también en oración. ¿Ok? Le vas a poner oración. ¿Por qué? Porque ciertamente el Señor todavía está levantando en nuestros días personas que tienen este don de fe expresado a través de la oración. Ciertamente todos los cristianos son llamados a orar, ¿sí o no? Ciertamente todos los cristianos somos llamados a tener fe, y si tuvieras fe, aunque sea con un pequeño granito de mostaza, ¿verdad?, va a dar fruto, dice el Evangelio, ¿verdad? Pero hay ciertamente personas que tienen más fe que muchas personas. Hay personas que tienen un don de fe. Yo te puedo decir en este sentido, yo soy una persona que tengo fe, pero mi fe llega a un mi botecito llega a un punto de límite. ¿Me explico? Hay momentos en los que sí, ahí requiero que mi esposa me eche tantito, ¿no? Yo sé que tú también tienes fe. Cada uno tiene una medida de fe. Pero hay personas que de verdad les dieron tambos y litros de fe. O sea, galones de fe. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, ¿cómo se ve expresada este don de fe? A través de la oración. Un versículo que tú tienes que conocer. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Es el versículo uno de los más largos de la Biblia, después de Juan 11:36. Capítulo 5, ¿qué perdón? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. El que lo tenga lo lee. Orar sin cesar. No sin cesar, orar sin cesar. Es decir, orar ¿qué? Continuamente, ¿verdad? Pablo llama a los tesalonicenses a permanecer en un espíritu de oración. Pero ciertamente hay personas que están verdaderamente consagradas a la oración, que son personas de fe, que de verdad, no sé a ti, pero hay personas que me inspiran a orar, que me inspiran en su fe, que me contagian esa fe. Así como hay personas que te bendicen a través de la predicación, que te bendicen a través de la enseñanza, hay personas que a través de la fe y la oración te bendicen, que edifican a la iglesia. ¿Amén? Amén. Santiago, por ejemplo, Santiago 5:16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Qué maravilloso, ¿no? La oración eficaz, es decir, la oración bien hecha, la oración inteligente, la oración bien pensada. Pablo también dice, en 1 Corintios 14, dice, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Tú tienes que también saber orar. Y hay personas que de verdad saben orar. No es tanto por lo que dicen, sino saben qué es lo que están pidiendo. Hablan con inteligencia y con sabiduría delante de Dios. Tienen fe. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a ver también el don de sabiduría. Sabiduría. Ahora, en este sentido no quiero que tropecemos acerca de este elemento de sabiduría. Ciertamente, hay personas que predican que tienen sabiduría, personas que tienen el don de la enseñanza, que tienen sabiduría, pero la sabiduría nosotros siempre tenemos la tendencia a pensar que tiene que ver con la erudición, con el estudio, con las personas que han leído mucho, y no es necesariamente así. Dice, la habilidad de aplicar la sabiduría obtenida por medio del discernimiento espiritual a los creyentes, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, aplicar lo que se conoce. Este don, muchas personas, no necesariamente predicadores y maestros lo tienen. La sabiduría tiene que ver con la aplicación. Es decir,
Si yo te estoy hablando, por ejemplo, te voy a dar un estudio acerca de la justificación. Bueno, por ejemplo, les daba el viernes, les estaba dando un estudio a mis hermanos de la Fraternidad de Varones, les estaba dando un estudio muy somero, muy elemental acerca de la Trinidad, ¿no? Evidencias bíblicas de la Trinidad. Si alguien vio el estudio o lo pudo escuchar, al final dices, bueno, ¿y luego qué? O sea, yo ya supe en qué pasajes bíblicos algunos me dan evidencia de la Trinidad. ¿Y luego qué sigue? ¿A mí de qué me sirve mañana que voy a subirme al metro o el julio que van a tumbar la línea 1 del metro, que la van a arreglar? O sea, el próximo, julio, ¿no? Julio, el próximo mes. O sea, en 15 días la Ciudad de México va a ser un caos. Para todos ustedes que salen a trabajar, que van al día a día, que llevan a sus hijos, que pagan sus cuentas, ¿a mí de qué me sirve saber el asunto de la Trinidad? ¿Sí me estoy explicando? Sí. Ahí es donde el don de sabiduría, es decir, la aplicación bíblica, nos tiene que ayudar a ¿cómo aplico esto que acabo de aprender? ¿Esto en qué me ayuda para mi vida diaria? Bueno, la aplicación, ¿verdad? Que a la luz del texto bíblico, lo que el Señor me permitió aplicarles fue decir, bueno, la Trinidad nos enseña que Dios vive en comunidad, no es un Dios solitario. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a vivir en comunidad. ¿Sí me explico? La Trinidad nos enseña que tenemos que aprender a honrarnos mutuamente. El Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Espíritu Santo, el Espíritu Santo honra al Hijo, el Hijo al Padre. ¿Me explico? Se honran mutuamente. Esa es una enseñanza, ¿qué? Práctica. Porque entonces ya la Trinidad, el concepto de la Trinidad, ya nada más se queda ahí en la nube como un asunto teológico y etéreo. Yo sé que tú has salido de predicaciones o estudios como de, bueno, estuvo muy padre. ¿Y luego qué? ¿No? Ahorita que vas a tus clases de repostería, ¿o qué vas? Ahorita estoy tomando una clase de lengua de señas. Bueno, ok. Del surtido rico de clases que tomas. Vuelvo al punto, si tú no puedes aplicar lo que aprendes, pues no te sirve de nada. Exacto, me explico. Entonces, en este sentido, el don de sabiduría tiene que ver con eso. Hay personas, insisto, que no necesariamente son predicadores o maestros, pero con su vida te enseñan cómo aplicar. Te enseñan cómo aplicar la verdad de las Escrituras. ¿Sale? Eso es un don dado por Dios. Que también hay veces en las que hay personas que tienen don de enseñanza y muchos de estos dones se entremezclan, están entremezclados entre sí. ¿Sale? Proverbios capítulo 1, versículo 7, apúntalo, nada más. Es un versículo que tú debes de conocer. Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1, 7. Santiago 1:5 dice acerca de la sabiduría: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿nos falta sabiduría? Sí. ¿Te falta sabiduría? A mí me falta bastante. ¿Nos falta sabiduría? Sí. Bueno, aquí dice Santiago, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Amén. Aguas, porque hay dos tipos de sabiduría, Sí. Hay dos tipos de sabiduría. ¿Por qué dice eso? ¿De qué? La sabiduría dice que hay que tener cuidado cuando se pide sabiduría. Ahorita te voy a explicar esto. Dice, pídala a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bien buena onda. Dice que la da, ¿qué? A todos, abundantemente, ¿y qué? Sin reproche, y les será dada. Si pides sabiduría, Dios te va a dar sabiduría. Pero fíjate, ahí en la misma carta de Santiago, vete más adelante. Vete al capítulo 3. Vete al capítulo 3. Hablando acerca de mostrar, ¿verdad? Mostrar la sabiduría de Dios. Fíjate lo que dice Santiago. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, si hay alguna persona que se jacta de tener sabiduría o entendimiento, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero
Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, es decir, no tienes nada de qué presumir, no mientas, no eres sabio, no eres entendido. Dice el versículo 15, porque esta sabiduría, la sabiduría que te lleva a tener celos, contención, ¿verdad? No es la sabiduría que desciende de lo alto. ¿Sí estás ahí conmigo? Sino que terrenal, animal, diabólica. Ahora, mi abuela decía, tenía un dicho por ahí popular, ¿verdad? Que más sabe el diablo que... O sea, el diablo tiene sabiduría. ¿Me explico? El diablo sabe cosas. Le decía el mentor de Martín Lutero a Lutero, cuando él oraba en sus noches en el monasterio y estaba luchando con el diablo, ¿no? Le decía, hermano Martín, no luches con el diablo, lleva más de 2000 años de práctica. Él es más hábil que tú. Sabio, ¿no? Muy sabio el hermano. Entonces, en este sentido hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría del mundo, la sabiduría animal, terrenal, diabólica, ¿verdad? Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Toda sabiduría que genera esto es sabiduría terrenal, es decir, del mundo, animal, porque nos rebaja a una condición bestial, y es diabólica, es decir, proviene del diablo. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, ese versículo también, ahí márcalo. La sabiduría que es de lo alto, para que tú aprendas a distinguirla, primeramente, ¿qué es? Pura, es decir, está libre de iniquidad. Después es pacífica, es decir, que busca la paz. Dice que es ¿qué? Amable, benigna, es decir, que es buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si te das cuenta, todo lo que está diciendo aquí no tiene que ver con títulos académicos. Habla de una aplicación. Por eso dice Santiago, si alguno es sabio, muestre por la conducta que es sabio. Nos falta sabiduría a todos nosotros. Que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Que Dios nos dé sabiduría. Muy bien, vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Ahí donde estás, vete más adelantito como si te fueras a Apocalipsis. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Aquí el apóstol Pedro va a hablar acerca de lo que Dios le ha dado al apóstol Pablo. Fíjate lo que dice. El apóstol Pedro escribe, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también, está escribiendo Pedro acerca de Pablo, como también nuestro amado hermano, ¿quién? Pablo. Según que la sabiduría que le ha sido, ¿qué? La sabiduría que le ha sido dada. El apóstol Pedro está reconociendo que Dios le dio a su hermano Pablo, ¿qué le dio? Sabiduría, ¿verdad? Que le dio sabiduría. Y que Pablo ha escrito, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, ¿qué? Imagínate a Pedro que no era fariseo, Pedro que era un pescador, Pedro que no sabía leer ni escribir. Evidentemente lo que Pablo estaba enseñando, ¿qué era qué? Para él era difícil de entender. Imagínate, o sea, a ese nivel o sea, son apóstoles, ¿me explico? O sea, personas que pues, estaban en otro nivel que tú y yo no estamos, ¿verdad? Imagínate Pedro diciendo de Pablo, no, es que yo no entiendo muchas cosas de las que, o sea, me cuesta trabajo entender lo que Pablo, la sabiduría que Dios le dio a Pablo. O sea, yo necesito sabiduría de esa, ¿no? O sea, si Pedro dice que necesita sabiduría para entender a Pablo, al cual Dios le ha dado sabiduría, tú y yo necesitamos sabiduría. Sí. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, vamos a correr rápidamente. Vamos a ver también el don de conocimiento, que tiene que ver con conocerla, comprender las Escrituras, ¿verdad?
Desde el punto de vista humano es la habilidad de conocer las verdades de la Escritura en amplitud y profundidad. Oye, ¿eso no tiene que ver entonces con sabiduría? No, porque la sabiduría tiene que ver con la aplicación. El conocimiento tiene que ver con la comprensión, ¿verdad? Con la comprensión. Proverbios 2:6 nos habla de que el conocimiento viene del Señor. Jeremías 9:23 al 24 dice que si en algo alguien se debe de alabar es en entenderle y conocerle. ¿Verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Me voy a ir más rapidito, ¿sale? Nada más te voy a dar las citas, ¿ok? Y las vamos a ir viendo después. Vamos a ver también el don del discernimiento. Aquí me preguntaba mi esposa, ¿qué onda con el don del discernimiento? ¿Verdad? Primera de Juan 4:1 nos dice que probemos los espíritus si son de Dios, ¿verdad? Lo dice en un contexto en el cual, ¿verdad? El apóstol Juan pues estaba llevando mucho ataque, ¿verdad? De algunas sectas y herejías. Pero el discernimiento tiene que ver, fíjate lo que está diciendo ahí, dice, es la habilidad de decir cuáles cosas son del espíritu y cuáles no son. Distinguir la verdad del error. Este don sirve como protección para la iglesia. Hay personas que tienen el don del discernimiento. No necesariamente tiene que ver con el hecho de que tengan así como unas antenitas, tipo del Chapulín Colorado, ¿verdad? Que saquen sus antenitas y esto es verdad, esto es mentira, ¿no? ¿Has visto estos aparatos? No me acuerdo cómo se llaman. Estos que detectan la radiación, ¿no? Que están... ¿Me explico? No me acuerdo cómo se llaman, pero sí sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí saben a lo que me refiero. ¿A qué quiero llegar con esto? No quiere decir específicamente eso, ¿me explico? Pero el Señor le ha dado a ciertas personas a través, si te das cuenta, muchos de estos dones, las personas no tienen solamente a veces un don, tienen varios. Las personas que a veces tienen enseñanza, también tienen don de sabiduría, don de conocimiento, ¿me explico? También los predicadores a veces tienen don de sabiduría, ¿me explico? Quizás a veces no tienen don de enseñanza, pero tienen don de predicación, ¿me explico? Pero el discernimiento es muy importante y esto es algo que no solamente a veces tienen los pastores, los predicadores o los maestros. Tiene que ver con la habilidad de distinguir. Ahora, ¿cómo puedes distinguir la verdad del error? O sea, a través de la palabra. ¿Me explico? En algún momento, por ejemplo, Jeremías, el profeta Jeremías se enfrentó a una controversia con un falso profeta que lo acusaba a Jeremías de ser falso profeta, ¿no? Y a través del discernimiento bíblico, decir, ok, si se cumple lo que tú estás diciendo, tú eres profeta, si no se cumple, no eres profeta. Muchas veces, mucho de lo que hemos hecho aquí en clases, si tú te has dado cuenta, ha sido tratar de llevarte a ti, a través del texto bíblico, ¿al qué? Al discernimiento. Es decir, yo no te voy a decir, yo te muestro lo que está escrito y tú tienes que ejercitar, si Dios te ha dado ese don, el discernimiento. No me acuerdo qué pastor era o qué predicador era, pero decía que uno de los grandes problemas de la iglesia del siglo XXI es la falta de discernimiento. ¿Sí? Como lo que ahorita nos estaba diciendo de la sabiduría, que en Santiago, Sí. o sea, en esta... ¿Cómo? ¿Cuál es cuál? Ajá, para saber cuál Claro. es cuál. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía, discernimiento no es saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, sino es distinguir entre lo bueno y lo casi bueno. ¡Ay, papá! Está muy bueno eso. ¿Por qué? Porque hay cosas que son buenas, pero hay cosas que no te edifican, que no te convienen. El discernimiento es de alguna manera la capacidad de distinguir lo que realmente glorifica a Dios. ¿Has escuchado este texto? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Tiene que ver con este llamamiento al discernimiento. A saber qué te comes y qué no te comes. Y hay cosas que son ricas, que te las comes y no te vas a morir. Pero sabes que a la larga te van a crear, ¿qué? Un daño. ¿Me explico?
El discernimiento nos debe llevar no solamente a distinguir lo bueno de lo malo, sino a distinguir lo bueno de lo casi bueno. Es decir, tener una sabiduría y un conocimiento más afilado, ¿no? Para poder distinguir. Es difícil. Sí. Y hay personas que tienen ese don, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hablar acerca del don de misericordia, la habilidad de demostrar una profunda compasión por aquellos que están en necesidad espiritual, física o emocional. Esto es algo que podemos ver a través de todo el texto bíblico. En particular, Hechos de los Apóstoles, vemos la misericordia de Pedro y de Juan al acercarse al cojo, ¿verdad? Vemos la misericordia de Bernabé. Por ejemplo, cuando Saulo se convierte, no se querían juntar con él. ¿Por qué? Pues porque era una fichita. Era malísimo. Es más malo que la carne de puerco. O sea, tú no te hubieras quedado, o sea, nosotros hoy ya porque conocemos la historia, pero si tú sabes que un tipo fue homicida y sacó a los cristianos a punta de greñas y patadas, tú no te sientas con él en la banca. No. Tú dices, o sea, sé que tengo que hacerlo, pero no quiero hacerlo. ¿No? ¿Y qué es lo que hace Bernabé? De hecho, Bernabé, el significado de su nombre es hijo de consolación. Y Bernabé, yo creo que es un hombre misericordioso porque es un hombre que se acerca a Pablo y lo acerca a la iglesia, lo acerca a los apóstoles. Si no hubiera habido un Bernabé, no hubiera habido un Pablo. Así de simple y de sencillo. Quiero que te grabes eso. Si no hubiera habido un hijo de consolación, todos nosotros hemos necesitado y experimentado el don de misericordia de alguien que nos ha tenido compasión y nos ha acercado a la misericordia de Dios, ¿verdad? Así es. El texto también dice que nosotros somos puestos aquí como agentes de reconciliación, ¿verdad? Hay gente que tiene ese don, ¿verdad? Que son más misericordiosos. A veces uno es duro, es rejego, a veces uno le falta misericordia. Piedad. Claro, ¿verdad? Y el don de la misericordia es necesario también en nuestros días, ¿verdad? La exhortación, pues ya lo vimos, ¿verdad? El verbo aquí, parakaleo, paraklesis, tiene que ver con llamar o caminar junto con. Fíjate lo que dice aquí la definición. Exhortación, la habilidad de animar o motivar. Ay, yo pensé que era regañar. Yo quería el don de la exhortación. No, déjame decirte que la exhortación tiene que ver con una persona que puede confortar en amor, animar a un compromiso espiritual más profundo, exhortar a alguien a la acción. Este don de la exhortación lo podemos ver más claramente en los ministerios de consejería, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad?, que tú vienes con un problema. Oye, es que me peleé con mi esposo, me peleé con mi esposa y pues andan mal, ¿no? Y pues se siente esta persona, quizás no es pastor, quizás no es maestro, que tiene ya cierta madurez espiritual en el Señor, le ha dado el don de la exhortación, de manera que te da consejería, ¿qué? Bíblica, ¿verdad? La consejería bíblica. De manera que te ministra y te dice, mira, tienes que hacer esto. Y si te das cuenta, va a necesitar la persona de exhortación, va a necesitar quizás enseñanza, va a necesitar también oración. ¿Me explico? Por eso te digo que no solamente tienes un don. No tienes solamente un don. Entonces la exhortación tiene que ver con la habilidad de ¿qué? De aconsejar, de animar, de motivar, de acompañar. Tú no nada más vas a regañar y a sapear. ¿Quién quiere tener don de exhortación? Yo. No, pues no, ¿verdad? También necesitamos ¿qué? Si te vas a comprometer con alguien ¿a qué? A caminar, a ayudarle, ¿verdad? En este sentido necesitamos ese don de la exhortación. El don de repartir, es decir, de dar con generosidad. Te voy a recomendar los textos de 2 Corintios capítulo 8 y 9, ¿verdad? Que hablan acerca de cómo Pablo exhorta al don de la generosidad a la iglesia corintia. Este don se refiere directamente a repartir ¿qué? Cosas materiales, comida, ropa, dinero, casas, etcétera, en respuesta a las necesidades de la iglesia. Hechos capítulo 2:45 dice que en la iglesia no había ningún necesitado.
Fíjate lo que está diciendo. En la primera iglesia no había ningún necesitado, porque todos suplían para las necesidades de todos. Más adelante, Hechos capítulo 4, versículos del 33 al 35, dice que incluso vendían sus propiedades y sus casas. Con esto no estoy diciendo que vendan sus cosas y échenlas para acá. No estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que era algo que los apóstoles no pedían. Era algo que les nacía voluntariamente a las personas. Por ejemplo, cuando vemos la manufactura del tabernáculo, el Señor llama a través de Moisés al pueblo, es decir, oigan, pues necesitamos estos requisitos para poder hacer esto. Pues los que quieran aportar, pues aporten. Y dieron tanto que incluso Moisés les dijo, ya tenemos lo suficiente. O sea, daban más voluntariamente. Cuando se hizo el tabernáculo, igual, ¿me explicó? Entonces, este don, Dios lo inspira. No tiene que ver con ser derrochador, ¿verdad? Hace poco vi un meme que decía que Dios proveerá, tarjetazo. No, eso no es Dios, eso no es ser generoso, eso es ser mal administrador. ¿Verdad? Dios proveerá, tarjetazo. No, eso no es ser generoso, es ser mal administrador. ¿Verdad? Pero la generosidad tiene que ver con el hecho de dar, ¿qué? Lo que tienes. Aguas. Incluso el capítulo 8 de 2 a los Corintios dice que los corintios dieron más incluso de lo que podían. Incluso dieron de manera sacrificial. ¿Te acuerdas de la viuda? La que dice en el Evangelio, que dio ¿qué? Lo que tenía. Los fariseos dieron de lo que les sobraba del cambio y de la morralla del cenicero. ¿Verdad? Como ofrenda católica, ¿verdad? Ahí más o menos ahí en los centavos, ahí la morralla, ¿verdad? Pero la viuda dio de su sustento, de manera sacrificial. Y esto tiene que ver con elementos de adoración muy profundos, pero a lo que quiero llegar con eso es que es un don. La generosidad es un don. Y hay gente a la que Dios le da, pero mira, así, un corazón grandote, Dios les da ese don para dar. Yo te voy a decir algo, y digo, no es porque yo quiera echarle flores a nivel personal, pero, por ejemplo, mi madre, yo le reconozco que tiene un don de generosidad. O sea, da cuando tiene y da de una manera sacrificial. Yo puedo recordar incluso en mis memorias de niño, el sentarnos en un McDonald's y estar comiendo en el McDonald's, pues obviamente pues tú disfrutando tu cajita feliz, ¿no? Todo bien feliz. Y mi mamá viendo allá afuera en la puerta 2 niños que estaban ahí parados vendiendo mazapanes. Y no fue y les compró, sino los metió al McDonald's y les dijo, pide una hamburguesa que tú quieras, hijo. Y los sentó a comer con nosotros. Esas son cosas que nunca se van a olvidar. Eso es generosidad. ¿Qué ganó ella ese día? Y todavía va el gerente así como de, ¿están bien? Así como de, ¿no los están molestando? No, están comiendo con nosotros. O sea, no les deslata. Wow. Eso es un don. Porque yo sé que hay personas que no lo harían. Y es algo que yo sé que el Señor inspiró en su vida. No quiero nada, jefa, no me des nada. No te estoy echando flores de gratis. Es un testimonio nada más. ¿Ok? El don de la administración, del liderazgo. Ciertamente necesitamos estos líderes en nuestro tiempo, ¿verdad? Personas que guíen, que administren, ¿verdad? Insisto, no quiero hablar de hablamos de las cosas que el Señor nos ha dado. Yo bromeaba con mi esposa. Yo no sé si el Señor me ha hecho líder o me ha hecho buen administrador, pero en algún momento cuando emprendimos nosotros el proyecto del Seminario Teológico Berea, si algunos lo recordarán, yo le decía a mi esposa, en el pasado, cuando he querido emprender proyectos, negocios, no se me dan. En lo secular a veces hago negocios, no se me dan. Pero cuando he emprendido proyectos ministeriales, no sé. Yo digo, es la bendición de Dios, no me atribuyo nada, pero digo, es la bendición de Dios, ¿me explico? Que bendice sus proyectos y que los empuja. Y bueno, pues uno termina aquí enfrente, ¿verdad? Llevando el volante, ¿no? En ciertas cosas.
Pero necesitamos más de estas personas, ¿verdad? Más mujeres que lideren a otras mujeres, ¿verdad? Necesitamos más líderes en la oración, más líderes en la enseñanza, personas que estén liderando. Ministerios de ayuda, ¿verdad? Ministerios de servicio. Personas que digan qué hace falta, que estén disponibles para lo que se necesite. Esos dones, por mencionar solamente algunos, son vigentes el día de hoy y son los que edifican y hacen crecer y hacen madurar a la iglesia. Los necesitamos. Ahora, quiero culminar con esto porque lo leímos al inicio. Primera a los Corintios capítulo 13 versículos del 1 al 3, donde Pablo está hablando, continúa hablando acerca de los dones. Se le ha llamado a Primera a los Corintios capítulo 13 el gran capítulo del amor. Y se leen bodas y se leen un montón de cosas. Pero este contexto, este capítulo, el capítulo 13, está en medio del capítulo 12 y del capítulo 14. Obvio, ¿no? Pero está en medio de la discusión acerca de los dones espirituales. Y Pablo está diciendo, qué bueno que tengas dones. Son necesarios los dones. No quiero que ignoren los dones. Incluso termina diciendo en el capítulo 12, dice, ¿son todos maestros? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos de sanidades? No. Pero dice, les voy a mostrar un camino más excelente. Y empieza a decir, si yo hablo lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, si yo, ¿qué más dice? Tuviese profecía. Si yo tuviese la capacidad de hablar la palabra del Señor, ¿qué más dice? Y entendiese todos los misterios. Y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, si fuese, no sabes, un erudito, si yo pudiese conocer todas estas cosas. Dice, si que entregase mi cuerpo, ¿no? Tuviese toda fe de tal manera. Si tuviese toda mi fe, si entregase mi cuerpo para ser quemado, si lo diese para los pobres. O sea, son dones, son todos los dones que te estoy hablando aquí, ¿te acuerdas? Pero aquí Pablo está diciendo algo elemental que necesitamos para el ejercicio de los dones espirituales. Pablo dice, puedo hablar lenguas, puedo tener conocimiento, puedo hablar la palabra del Señor, puedo ser muy generoso, puedo entregar todos mis bienes, hacer, una maravilla de dones espirituales. Pero, si no tengo amor, de nada me sirve. Pablo compara, incluso dice, es como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. O sea, es como un ruido. No sirve de nada. Como una mosca en el oído de Dios. No sirve, o sea, es ruidito, no tiene propósito. ¿Me explico? Esta es la parte en la que nosotros debemos entender que nuestros dones espirituales, el don que Dios a ti te dio, los dones, porque sé que Dios no te dio solamente uno, porque Dios es bien buena onda y te da más de uno. Los dones que Dios te ha dado son para que los ejercites en amor. Dijimos, ¿para qué son los dones? Para la edificación de la iglesia. Son para la gloria de Dios. No son para ti. No son para llamar la atención sobre ti mismo. No son para que te vuelvas más popular, más carismática, más carismático. No es para que te llenes tú de respeto, de reputación. No es para buscar tu beneficio. Y no es ni siquiera para una cuestión, o sea, esto es muy importante. Dice, si no tiene amor, no sirve de nada. No está negando que existan sus dones, pero muy probablemente, así como los corintios, porque ellos se jactaban de que tenían muchos dones espirituales. Él no los niega, pero dice, ustedes los están ejercitando mal, porque los están ejercitando sin amor, lo están ejercitando para pelear, para rivalizar, para ver quién es el mero mero, me explico, a ver quién grita más alto, a ver quién hace más ruido, ¿verdad? Eso casi no sucede. En todos lados. Y aquí está hablando en un contexto de iglesia. En la iglesia batallamos con el orgullo, batallamos con la vanidad, batallamos con la soberbia, batallamos con esas cosas. Todos somos pecadores y los que llevamos a veces la batuta más. ¿Me explico? Por eso tenemos todos que examinarnos, porque dice, practicamos nuestros dones sin amor, y sin amor no sirve de nada.
Ahora, ¿a qué tipo de amor se está refiriendo? No al tipo de amor sensiblero, emocional, superficial, que tú y yo entendemos tipo 14 de febrero, San Valentín. No, no está hablando de ese amor. Porque hoy en día pues, dicen que todo es amor, ¿verdad? Amor es amor. No, señor. No. El amor verdadero tiene paciencia, manifiesta bondad, no tiene envidia, no se jacta de nada, no es arrogante, no es grosero, dice, no es indecoroso, no es rudo, no es agresivo, no es egoísta, es decir, que no busca lo suyo, no se irrita, no se ofende, no guarda rencor, no se alegra con la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando tú vayas a ejercitar tus dones, cuando tú y yo ejercitamos nuestros dones, tendremos que pasarlos por el filtro de 1 Corintios capítulo 13. Porque si no, entonces solamente vamos a hacer ruido y no vamos a edificar a la iglesia. La próxima semana vamos a hablar acerca de cómo descubrir tu don. Vamos a hacer una pequeña examen, vamos a hacer una pequeña evaluación en la que vamos a evaluar de una manera muy elemental. Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un test. Los que faltaron, por favor, les encomiendo que vengan ese día, por favor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú sepas, tengas una noción de cuál es el don que Dios te ha dado. Pero no solamente te voy a decir, ahí está tu don, Dios te bendiga. No, señor. No. Ah, pues sí, reina, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Te iba a dejar así? No. No, también te voy a decir la actitud que debes de tener, cómo lo debes de ejercitar, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de algunos elementos que tú necesitas para poder aprovechar correctamente ese don. Y agárrate, porque ciertamente vamos a empezar a trabajar. Porque la siguiente lección, después de esta, dentro de 15 días, si Dios nos da licencia, vamos a empezar a hablar acerca del evangelismo. ¿Eso qué significa? Que ya no debe de haber lugares vacíos. Damas y caballeros, ya no debe haber lugares vacíos. ¿Amén? Amén. Mira, ni los grillos dijeron amén. O sea, eso significa que tú ya te vas, tú ya pasaste, ya te echaste lección de lo 1 al 10. O sea, ya tienes bastante. Con lo cual, tú te vas a encargar. Tienes 15 días para orar. Tienes 15 días para invitar. Ahí tienes las herramientas que se te están proveyendo todos los días. Oye, te invito a un estudio, te invito a un, no sé. Ahí tú verás cómo te invitas los tacos, no sé, ese es asunto tuyo. Pero tienes que invitar, tienes que comprometerte con compartir tu fe con alguien. Familia, amigos, ese es asunto tuyo. Tienes 15 días. Vamos a evaluar todos juntos cuáles son nuestros dones espirituales. Pero los vamos a poner a trabajar. Porque no te vas a quedar solamente con la fe. Ay, sí, yo tengo el don de fe, el don de la oración. Ajá. ¿Y luego qué? Yo tengo el don del discernimiento. Ok, muy bien. ¿Verdad? Entonces vamos a ponernos a trabajar acerca de nuestros dones espirituales. ¿Amén? Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor, de estudio exhaustivo, Señor, que siempre nos quedamos cortos. Tu palabra, Señor, es muy abundante. Y la mirada, Señor, que tú haces acerca de tus dones, Señor, ayúdanos, Padre Santo, no solamente para comprender los dones que ahora están vigentes, sino también para asumir los dones que tú nos has dado a nivel personal e individual, los dones que nos has dado a nivel como grupo, Señor, como círculo de estudio, Señor, como iglesia, cabe decir, para bendecir, Señor, a tu iglesia, para bendecirnos mutuamente, pero también para testificar a otros de la vida en Jesucristo.
Señor, encomiendo este estudio, esta clase a tu amor y cuidado, que lleve tu bendición, tu guía, Señor. Gracias por los presentes, gracias por los ausentes, Señor. Lleva tu estudio, Señor, a donde sea necesario que sea escuchado, Señor. Y la próxima semana, Señor, si tú nos permites el privilegio de reunirnos, permítenos, Señor, conocer. Danos tu revelación, tu luz, Señor, a través de las Escrituras, para poder reconocer, Señor, nuestros dones, si ya los conocemos, y conocerlos si no los conocemos, Señor. Padre Santo, aquello que tú nos has dado, permítenos ejercitarlo para el bien de tu iglesia. Señor, gracias por este hogar que nos abre sus puertas semana tras semana. Gracias, Señor, por esta familia maravillosa, Señor, que nos abriga. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí reunidos. Bendice sus familias, su entrada, su salida, Señor, su andar, su reposo. Bendice a sus hijos, Señor, a los hijos de sus hijos, Señor, sus trabajos, sus negocios, sus emprendimientos, Señor. Padre Santo, llévanos a caminar, Señor, y a manifestar la luz, Señor, de Jesucristo, como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que sea perfecto. Oramos, Señor, por este estudio, por esta reunión. Bendice, Señor, las ofrendas, Señor. Bendice, Señor, el trabajo de cada uno de mis hermanos, hermanas a lo largo de esta semana para aportar, Señor, a este proyecto, Señor, de ministerio. A mis hermanos, Señor, que ven allá en Xonacatlán, a mis hermanos, Señor, que ven allá en América Latina, bendícelos, Señor, grandemente. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, ser parte de esto. Ayúdame, sígueme asistiendo, Señor. Gracias por la familia. Y nos despedimos, Señor, en tu paz. Nos despedimos, Señor, en gozo, en alegría. Nos despedimos en gratitud, Señor. Tu palabra nos dice, a través del testimonio de tu siervo, cuando tú nos dijiste lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Y la iglesia en gratitud dice, amén. Amén. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Mis amados hermanos, gracias por acompañarnos en otra sesión más de estudio de Fundamentos de la Fe. La lección 10 estamos estudiando los dones espirituales. Quédese con nosotros la próxima semana. Vamos a ver cosas muy buenas, muy interesantes. Recuerde que estamos todos los días compartiendo plan de lectura McChain. Y recuerde que nos vemos los miércoles y nos vemos el viernes también en Fundamentos de la Fe. Tengan una excelente semana. Dios les bendiga. Y recuerde que si este mensaje ha sido de bendición para usted, lo puede ver a través de Facebook, YouTube, SoundCloud y Spotify. Compártalo con sus amigos y familiares. Síganos y suscríbase a nuestras redes sociales. Tenga una excelente semana y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.